Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de ese sacerdote, de esa religiosa, de ese hermano religioso, ese fiel laico que realiza un ministerio en nuestras comunidades. Y aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos de invitado a un sacerdote, al Padre Eric Hernández Figueroa de los Misioneros de la Natividad de María. Bienvenido, Padre Eric. Muchas gracias. Qué bueno. Viene desde Camuy. Camuy, Puerto Rico. Qué bien. Allí, hijo de doña Carmen y don Heriberto. En paz descanse. Sí, en paz descanse. Qué bueno. Bienvenido, Padrecito, más o menos ahí contemporáneo y vecino. Yo soy atillano y los camoyanos y atillanos, ahora nos llevamos bien, nos divide el río, pero dicen que históricamente había guerra entre camoyanos y atillanos, pero nosotros nos llevamos bien, así que no va a pasar nada aquí. A menos que suban los niveles del río. Ah, mira, eso, ¿cómo lo tomo? ¿Como una amenaza o una advertencia? No. Muy bien, qué bueno, Padrecito. Gracias. Qué bien que estés con nosotros y que hayas querido venir aquí a contarnos un poquito de tu historia. Viene un poco tu parte, vamos a decir, más religiosa y demás por parte de tu mamá, doña Carmen, ¿verdad? Sí, y de tu abuelita. ¿Cómo se desarrolló ese ambiente en tu casa? ¿Te criaste allí en Piedragorda, en el Camuy? barrio Piedragorda de Camuy, en un sector que le llaman Plazuela. Es un sector que va camino también hacia el barrio Puertos de Camuy y también llega a Oaxaca, que pertenece a Quebradillas. Todos los que van de Quebradillas, del pueblo de Quebradillas hacia el barrio de Oaxaca, tienen que pasar por Camuy para poder llegar a uno de los barrios de Quebradillas. O sea, que está más cerca de Quebradillas. A una parte, sí, colindante. Sí. Qué bien, qué bueno. Y allí eres el mayor de... ¿Tienes una hermana? Tengo una hermana. Ah, ella es mayor. No, ella es menor, 2 años menor. Qué sí, bien. Noemí Hernández. Y pues fuimos somos dos y mis papás se casaron en el 73 y mi mamá, pues para poder tener hijos tardó 10 años. Oh, wow. 10 años para poder tener hijos. Pues ella... Yo casi saliendo de la high, pues en algún momento pues llegó a contarme, ¿verdad?, sobre su petición a Dios y, ¿verdad?, y que me iba a consagrar a Dios el día que yo naciera, igual que el pasaje bíblico de Samuel, ¿verdad?, Ana y Samuel. Y entonces eso yo lo tomé como un dato muy importante para el día de mi consagración, los votos perpetuos, esa historia de mi mamá. Qué bonito. Y pues, ella me lo contó antes de entrar al seminario. Mira. ¿Verdad? Porque entonces ellos se casaron en el 73 y yo nací en el 82. En el 82 y después pensando que por fin ya habían tenido un hijo, no se esperaban a otro y salió mi hermana. Mira, sí. Qué bonito. Salió mi hermana a los 2 providencia. años. Así es. Ellos se casaron por la iglesia. Sí. Pero tu papá, entiendo que no era muy, vamos a decir, practicante. En el sector de mi papá, pues la familia de mi papá pues, tenían los sacramentos, pero no eran personas en todo el barrio que acudieran asiduamente, ¿verdad? Y mi papá se casaron por la iglesia, pero mi papá no asistía casi. Y yo no, pues en mi infancia no lo conocí compartiendo con nosotros la fe, pero tampoco se oponía, ni decía nada, ni era que tuviera algo en contra, simplemente que no estaba, como que no fue criado así muy asiduo a la iglesia. Y pues después que él hizo, yo estando en la escuela intermedia, él hizo, sí, más o menos en escuela intermedia, el cursillo de cristiandad en la diócesis de Arecibo. Y más adelante, yo cuando estaba en la high, había una maestra bibliotecaria perteneciente a Familia de Jesús. Y me consiguió una ficha y yo fui el que se las llené, ¿verdad? que fueran al retiro. Y ese retiro cambió mucho más todavía a mi papá.
Él empezó a ir a la iglesia, pero también faltaba algo, a pesar de que ya fueran cursillistas después los dos, pero faltaba algo todavía que lo afianzara. Que afianzara mucho más pues, la relación de mis papás, que siempre había sido buena, pero pues, unidos en la fe. Y por lo menos los últimos años de mi papá, pues lo conocí bastante entregado, no en ministerios ni haciendo mucho, pero sí asiduamente a la iglesia. Confesando, comulgando. Había dejado, ¿verdad?, también que él tomaba un poquito y eso pues también él lo eliminó. Entonces fue un testimonio de mi papá, de lo que yo me acuerdo, ¿verdad?, en ese tiempo. En una edad que marca bastante, que es la adolescencia, Sí. juventud, o sea, ver Él esa era una persona transformación. tranquila, de todos modos, no se metía con nadie ni nada, pero pues como todo, pues era Pero verlo costumbre más en el barrio, envuelto. sí, envolverse por lo menos y ser más fiel Que la a la... acompañaba a la misa. También, ya. O sea, ajá. que fue algo... Pero él vamos a siempre decir, nos apoyaba en todo, simplemente respetaba y no... Qué bien. Y allí por Piedra Gorda, ¿tiraba piedra el padre Eric o se No portaba había- bien? ¿O se excavaba para el lago? Si te ríes, Bueno, dice que el que se ríe... No, solo- en una ocasión pues estudiamos juntos y siempre admiré a una persona, pero no, como desde niño siempre surgió el llamado a la vocación, pues yo me mantenía en esa línea y tuve muchas compañeras en la escuela y como yo pues seguí firme en eso. Entonces esa era mi meta, pues yo sabía que pues no como que no me di, como que si no me diera yo permiso a la aventura, pero o a probar, pero sí alguna vez admiré, ¿verdad?, a alguien que estudió conmigo, que la apreciaba mucho. Interesante, o sea, que desde adolescente, joven, ya te iba llevando, Pues- llamando la atención este camino de la vocación. Pues- ¿Qué viste o qué escuchaste en Pues ese momento? Desde niño con mi abuela, que era la que me quedaba yo más tiempo llegando de la escuela, participaba en la Legión de María, pues tuve los 9 años escolarizados de la catequesis que teníamos en ese entonces, que tenía la diócesis de Arecibo, y eso pues también eso era muy importante. Y la parroquia de nosotros en el Calvario, pues en la Milagrosa del Calvario en Camuy, pues las actividades, después monaguillo, antes de hacer la primera comunión, ya había solicitado a pertenecer a los monaguillos, entré a la pastoral juvenil, pero desde niño, pues yo tenía en la privacidad de la casa de mi abuela, porque ni siquiera, bueno, en mi casa un poquito, pues yo jugaba a celebrar la misa. Ah, sí. Entonces, eso es algo, ¿verdad?, que muy Qué particular de la historia de mi vocación, que yo me acuerdo desde los 3 años, yo me agarraba una toalla y me ponía un pinche al cuello y una galleta por soda, una galleta María, y todos mis primitos se juntaban y yo les predicaba. ¡Wow! Interesante. Y así estuve hasta los 14 años. Wow. Hasta los 14 años. Tenía como mi propio oratorio detrás, en el ranchito donde mi abuela lavaba la ropa, y lo único que quedaba en una esquina era la lavadora y los demás era mío. Te habías apoderado del ranchito. Me había Era apoderado tu capilla. Era mi capilla, literalmente era una capilla. Y la capilla de los primos. Y yo jugaba a celebrar la misa, pero para mí era el momento como de oración, era un momento serio, no era un juego, aunque yo sabía que no era real, para mí era el momento privado de oración, y entonces aprovechaba, iban mi hermana y algunos primos segundos que tengo. Tenía feligreses, o sea. Tenía feligreses menores que yo. ¿Y le pasaba la colecta o no le pasaba? No. Oye. No pasaba la colecta. No, pues no te lo tomabas bien en serio, ¿verdad? Y si no había ceniza le ponía Vicks, pero le ponía... Pero eso era algo... Hasta que los 14 años, hablando con los padres de la congregación a la cual estoy ahora. Que ellos estaban y siguen dirigiendo la parroquia. Pues yo les conté, ¿verdad? Porque yo no era en ese tiempo no había redes sociales, gracias a Dios, porque si no hubiera sido, ¿verdad? Solamente en una ocasión me tomaron video
ya entre los 13 y 14 años, conservo un poquito de ese video todavía porque lo pude rescatar del videocassette a un DVD. Oye, pues tiene que pasárnoslo para pasarlo por... Oye, me tenía que decir rápido, papá. Pero pues en el barrio sabían que yo sonaba una campana, que era una olla de arroz. Tenía campanario y todo. Yo tenía campanario y todo, y cuando conseguí un pequeño micrófono, que ahora todo es más fácil de conseguir, yo me las inventaba para hablar o predicar y después según dar la misa, pues también le daba tutoría a los primos míos, que era la escuelita, había una escuelita y tenía una pizarra, y en la escuela los conserjes me regalaban las cajitas de tiza para que yo tenía una pizarra. Los cantitos que dejaban las maestras. También. Y eso era lo que yo, llegando de la escuela, me cambiaba y iba a mi capillita a celebrar la misa. Y cuando empezaron a llegar esos misales del domingo y que decía la misa completa, pues yo me sabía la misa completa, y hasta después en el seminario me tocó ayudar a algunos a practicar la primera misa. Ya tú desde los 3 años ya la tenías de estudiar. Sí, y de aquellos primeros libros que recibieron mis papás, mis abuelos, cuando la misa cambió del latín al español, era un librito que era una guía, con ese comencé. Mira. Y mi abuela guardaba ese librito y me lo dio, y después empezaron a llegar los misales anuales y ahí tenía las lecturas. Antes no había mucho para... No había tanta imprenta como ahora. Sí. Y cuando uno de los sacerdotes habló conmigo, me invitó me regaló mi primera liturgia de las horas y habló conmigo y dije, bueno, que era el momento de ya dejar eso. Y yo me acuerdo que yo todavía celebré como la última misa y recogí todo con mucha calma, pero mucha solemnidad. Yo tenía ya cosas que hacer. Yo empecé a dar catecismo, estaba en la pastoral juvenil desde los 12 años, estaba en los Boy Scouts, en la misma parroquia. Wow. Entonces, estaba envuelto en bastantes actividades que ya me ocuparon el tiempo, ¿verdad? Rayos. Eso, cuando te acercas al sacerdote, estamos hablando ahí en la adolescencia. 14 años. 14 añitos ahí. ¿Y el sacerdote te animó entonces a un proceso ya de acompañamiento? ¿O cómo fue ese proceso ahí entre los 14 y 18? Cuando empiezo a tener la oportunidad y participo en la escuela de líderes de la diócesis, empiezo a conocer un poco de las personas que invitaban, pues, los hermanos religiosos y hermanas religiosas. Alguna vez visité los pasionistas, visité los redentoristas, pero no tuve mucho el tiempo para seguir un proceso vocacional con ellos. También fui en la diócesis con Monseñor Tito, que ahora está aquí en San Juan. También llegué a ir al seminario, ¿verdad? Y allá algunas convivencias y iba mirando. Sí, que te diste la oportunidad de que voy a conocer, a ver dónde el Señor me puede estar llamando. Siempre pensando que si me voy con los religiosos que yo conocía sin mirar a los de la misma comunidad de mi parroquia, decir, me tengo que ir fuera del país. Y eso como que troncaba que no, pero ¿por qué me tengo que ir? Todos estudiaban fuera, todos. Carmelitas, que había muy poco en ese tiempo, no conocí en otros pueblos que existían. Veía al visitante y a veces había algunas invitaciones, había unas llamadas que podían llamar por teléfono, era el único medio que teníamos para conocer un poquito más, o cuando llevaban un panel de vocaciones, pues uno preguntaba. Y me tocó trabajar misiones con las hermanas de Ángeles Custodios en una ocasión en Cibao, en la parte de San Sebastián, y eso me animó mucho a la misión, misiones de verano. Y aunque tenía todavía 15 años, todavía ni había casi entrando a la high, pues no me aguantaba. Ya el último año de la high yo digo, bueno, ¿y por qué yo no le pregunto a los sacerdotes que han estado aquí tantos años en mi comunidad parroquial?
¿por qué no investigar? ¿Por qué si ellos me han dado un buen ejemplo de la labor, del trabajo que han hecho aquí, que es en México, pues tengo que ver, ¿verdad?, posibilidades, a ver, ya me fui animando. Qué bien. Entonces empecé a ver las revistas que mandaban del seminario de allá de México Qué bien. y a entrevistarme un poquito, ¿verdad?, con ellos hasta que se iba a acercar el verano después de la graduación de la high, y ya sabes que cuando uno hace el college uno tiene que solicitar a Las la universidades. universidad y tomar decisión porque o me voy o me quedo, solicito, ¿qué voy a hacer? Y pues decidí que me iba a ir en el verano a hacer una experiencia de una semana que le llaman el preseminario allá en México, donde reciben a todos los candidatos que van de la congregación. Okay. Y me fui con el pasaje de ida y vuelta por si acaso. Y si regresaba, pues sabía que me tenía que entonces buscar la universidad, porque yo no había solicitado nada ni había llenado nada. Eso era a ver, Era ver un qué pasaje pasaba. ahí, ¿Sí? un poquito arriesgado. Y tuviste esa semana y te confirmaste. Fui esa semana y decidí, pues me voy a quedar, voy a comenzar la esta aventura, sí. ¿Qué te hizo confirmar? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste en ese momento? Tú dijiste, Bueno, yo creo que esto puede ser para mí. Pues son muchas cosas a la vez y había algo que, pues a pesar de que es una nueva cultura, es comida diferente y muchos, en otra ocasión otros han ido, uno que otro ha ido y ha visto y para nada pensaría quedarse allí en su vida, por simplemente todo un cambio drástico. La gastronomía, la cultura. Pero yo creo que a mí me ayudó que yo salía mucho de mi casa. A mis papás siempre, nunca me prohibieron nada en el aspecto de que si había que ir a campamentos, de los scouts, quedarme donde sea. Y ese espíritu de aventura que ya tenía, a quedarme fines de semana con la pastoral juvenil, en la escuela de líderes, no me tocó ir en ninguna jornada en ese tiempo. Yo creo que sí existían o no me acuerdo. Yo creo que empezaron sí, más. Entonces no había eso, pero siempre yo tenía de salir mucho y me daban permiso y siempre estaba con mucha gente y organizábamos campamentos. Entonces estar fuera de casa, eso me ayudó a quedarme allá y ser más independiente y conocer un poquito más y decir, bueno, me agradó, era más arriesgadito. Me agradó. No era, la primera semana no era toda la realidad del seminario, pero tenía que arriesgarme a más. Tenía que arriesgarme a más. Y te diste la oportunidad. Y me di la oportunidad de estar los primeros 6 meses fuera de mi casa, completamente, ¿verdad? Y pude regresar las primeras vacaciones. Eso fue en el 2000. 2000. En el año 2000. Ahí la convivencia son bastante. Entiendo que allí en la comunidad son bastante en las casas de formación. Bueno, en ese tiempo casi habíamos, yo creo que 200 seminaristas. Entre los que cursan la high, que ya le llaman preparatoria, y yo entré a filosofía. A filosofía. ¿Y se hizo bien la convivencia? Sí, se hizo bien la convivencia. ¿Acogieron bien? ¿Habían más de esta área o la mayoría eran de México? Todos son mexicanos. Todos son mexicanos. ¿Y te hicieron sentir desde el primer día en casa? O sea, sí, era la novedad porque pues piensan, alguien que viene de Estados Unidos, verme quizás un poco más blanco, o compararme con artistas y que los de allá no son así como los artistas famosos. También hay gorditos y morenitos. Eso es lo que me pasaba entre algunos compañeros, aunque tenía compañeros un concepto de todo el estado de México, que también hay mucha diversidad. Claro, de todos los estados de México, sí, hay mucha diversidad. ¿Dónde tienen la casa de formación? La casa de formación está en León, Guanajuato. Guanajuato es el estado, León es la ciudad. Sí. Ahí estás, ¿cuántos años de formación? 3 años de filosofía. Paso el primer año de teología, hago una pausa para hacer el noviciado y después 1 año de pastoral que me tocó cuidar a enfermos los sacerdotes enfermos de la comunidad. Que eso fue algo curioso porque
si yo no entraba en el seminario, pues yo estaba decidido a regresar y entrar a la universidad y yo había pensado una vez en ser doctor, después dije, pues si regreso entonces me meto a estudiar enfermería. Y ese año para mí fue una bendición al cuidar a los sacerdotes mayores porque aprendí de muchas cosas de lo que pues, cuidar a un enfermo en cama o llevar a cita, tener un cuidado completo, aprender a inyectar, varias cosas que me hicieron sentirme que podías realizar que también podía realizar eso que te atraía, Exacto. siendo sacerdote también. Después de ese año, que ya van ahí 5 años, ¿verdad? Después del año de pastoral, pues entonces termino los otros 3 que me faltaban de teología. Ahí mismo en León. Ahí mismo en León, y estudiamos juntos la teología con los diocesanos. Ok. Pero te ordenas y te quedas allí, o te ordenas en Puerto Rico. Yo pido permiso para que la ordenación sea en Puerto Rico, porque Como que yo me sí, recuerdo, y yo creo que yo cuando estaba... hice los primeros votos, fue en el 2005, fueron 18 personas para México, pero fue fuerte costoso, sí. para la familia y pues hacer un tour grande y traer mucha gente para un lado y para otro, un poquito La difícil. logística El diaconado, los votos perpetuos y el diaconado fueron en México. Okay. Y entonces cuando me toca pedir para las órdenes, para la orden sacerdotal, ya, pues yo pedí que fuera aquí, en Puerto Rico, para que así toda mi gente pues pudiera... allí en tu parroquia en el Calvario, donde me bauticé, recibiste los sacramentos. Primera comunión, confirmación. Y donde aprendiste a celebrar misa. Y donde aprendí a celebrar misa. Y la confirmación, y allí mismo entonces la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Iñaki Mayona, que fue el que me confirmó. También para mí sentí que eso fue una bendición. Para mí me pasó igual también. Y recuerdo, ¿verdad?, que el día antes de la ordenación, la diócesis cumplió los 50 años de aniversario y tuvimos en la gran celebración, los dos fuimos los diáconos del obispo en esa misa, la víspera de la ordenación mía. Yo creo que te ordenaste después, en agosto fue, ¿verdad? En agosto yo me ordené. Y el mío fue en mayo, el 1 de mayo. Sí. Qué bien, qué bonito. 1 de mayo del 2010. Mira, no recordaba ese dato. Pero hace poco me encontré con un video de ese día. No voy a poner el video porque fue yo haciendo una loquera, una monería, pero mejor es que no salga nunca ese video. Wow, padre. Entonces, pero te vuelves a México. Regreso a México. Que ejercer de sacerdote allá. Estaba todavía atendiendo nuevamente, estaba a cargo de los sacerdotes enfermos en el diaconado, y luego me trasladan al sur de México, al estado de Oaxaca, en una diócesis que se llama Tuxtepec, en un pueblito que se llama San Pedro Ixcatlán, que es una zona indígena. Okay. Y ahí estuve casi 10 meses. Oh, wow. Casi 10 meses, casi el primer año de sacerdote. Interesante, o sea, ¿y cómo recibes la noticia de que vas a ser trasladado otra vez a tu país y no solo a eso, a tu parroquia natural? Bueno, yo de ahí de México pasé a Texas y estuve casi 4 años. Okay. Entonces, ahí también un cambio drástico, ¿verdad? Yo nunca, pues, hemos ido a Estados Unidos, había ido a Estados Unidos de visita y casi nada, ¿verdad? Y me toca adaptarme también a la cultura un poquito de norteamericanos y los hispanos en Estados Unidos, que fue con los que más trabajé. Okay. Pero como la mayoría eran mexicanos, pues ya yo tenía la costumbre de tratar con ellos. Ya conocía. Pues eso me ayudó mucho y estuve casi 4 años. Entonces me toca en el 2015 recibir la noticia. Y yo siempre decía, algún día podrá ser que me toque ir a Puerto Rico, pero a mi parroquia no. O sea, no, a mi parroquia... Nadie es profeta. A mi parroquia no. Entonces yo como que... O sea, eso lo tenías como que, claro. O sea. Así, pues, no, primero no creo que me toque. Luego,
porque como si la comunidad sigue, la comunidad misionera pues a cargo, la congregación está a cargo de las parroquias, pues hay otras posibilidades de ir a la otra parroquia, no en mi propia parroquia. Bueno, siempre hay ciertas necesidades y ¿verdad? Pues recibo esa llamada del superior y igualmente después de una llamada del superior uno se puede quedar horas sentado nada más pensando y que la cabeza ¿Es le dé real vuelta. o no es real? ¿Qué me ha dicho? Exactamente. Y riéndolo. Y yo solamente sí le pregunté al superior, usted pregúntele, usted avísele al obispo quién es el que va a ir, ¿verdad? Porque que sepa que soy de allí, sepa que va a ser como párroco, va a ser mi primera parroquia, Qué bien. porque pues siempre había sido vicario, Claro. pues entonces ser párroco la primera vez y luego de tu propia parroquia, usted pregúntele, dígale al obispo, no vaya a ser que después se sorprenda. Entonces, sí, pues le dijo, y Monseñor Daniel aceptó, ¿verdad? Qué bonito. Y en 2005 llegué a... 2015. Perdón, 15, claro, me fui 2015. para atrás. 2015 Llegaste llegué a Puerto Rico nuevamente después de estar 15 años fuera. Wow, 15 años fuera de Puerto Rico. qué bendición. Llegar- Pero subiste de categoría del rancho de la casa de tu abuela, ahora a la parroquia. Qué curioso. Ella tenías un misal en propiedad bien hecho y tenía feligreses, había Qué crecido guay. la feligresía, Y ¿viste? Se que, multiplicó. Pues un reto tener mis catequistas en la primera banca, mis maestros de la escuela, Tu familia. mi familia, Interesante. Tus vecinos. gente que me instruyó en la fe, ¿verdad? Y que me dio testimonio, me ha dado testimonio también, personas mayores de la comunidad que yo quería mucho y participaba con ellos en la Legión de María, el cursillo de cristiandad que lo hice antes de irme a México. Pues Ya superaste ya y aquel llegué refrán. a los Eres buen profeta. Llegué en tu a los tierra. 33 años y pues la parroquia es el Monte Calvario, o sea, 33 años Interesante. al Monte Calvario. Mira. Bendito sea Dios. Cuando cumplí los 33 años de edad? bautizado, Bautizado. firmé mi propia acta de bautismo como párroco. Mira qué bien. Un detalle. Padre, qué hermosa experiencia. De verdad que es extraordinario. Cómo el Señor nos va llevando, cómo nos va moviendo y cómo nos regresa otra vez a algunos mundos. Una alegría poder escuchar este testimonio. Sabemos que son un montón de historias más que queremos escuchar. Vamos a ver si en otro momento tenemos oportunidad. Hermanos, ha sido una alegría poder encontrarnos nuevamente. Pueden seguirnos por las plataformas digitales de Facebook, Instagram y en YouTube. Ya están también allí subidos varios de nuestros programas, Palabras con Sabiduría.